Gabriela, y a todos los que están presentes. Me van a disculpar porque mi español ya no está tan bien como estaba cuando vivía en Costa Rica y traduje la presentación, pero los ejemplos están en inglés, pero yo sé que todos ustedes dominan el inglés, entonces no será un problema. Me siento muy emocionada, muy contenta de tener esta oportunidad y de verlos de nuevo, aunque sea a la distancia. Entonces, esta es una charla que se basa en un artículo que escribí junto con Fernando Zúñiga, que es un experto de lenguas amerindias y que es profesor en la Universidad de Berna, en Suiza. Entonces, los objetivos de esta charla es que ustedes tengan un recuento, un relato de la primera, la que yo creo es la primera descripción sistemática del fenómeno de la incorporación nominal en Bribri, que como todos ustedes saben es una lengua chicha en peligro de extinción, hablada por menos de 10.000 personas en el sur de Costa Rica, a ambos lados de la cordillera de Talamanca. Y como vengo de decirles, el artículo va a aparecer, ojalá bastante pronto, en el International Journal of American Linguistics. Los quiero convencer hoy que el fenómeno de la incorporación nominal en Bribri es un fenómeno léxico que tiene, por supuesto, implicaciones sintácticas, pero que no es un fenómeno primariamente de naturaleza sintáctica. Y también quisiera reflexionar sobre lo que nos puede decir el fenómeno de la incorporación nominal acerca de la diacronía del bribri y también del proto-chicha, la protolengua de la que el bribri también deriva. Entonces, este es un mapa de la familia chicha, cortesía de Matías Paje, que ha publicado bastante en iJal sobre lenguas chichas. Como ustedes muy bien lo saben, el bribri es el número 6, ahí indicado por el círculo y la flecha roja. Entonces es una familia que se extiende, como todos ustedes lo saben, de Honduras hasta la parte noroeste de Colombia. Si miramos al fenómeno de la incorporación nominal de las Américas, sabemos que ocurre en muchas familias lingüísticas, con la excepción de algunas áreas geográficas, como por ejemplo la región andina. Dentro del chicha, la incorporación nominal se ha reportado con diversos grados de productividad en lenguas que hoy en día se hablan en Costa Rica, Panamá y Colombia. Entonces, si uno mira esta distribución, se puede interrogar y pensar, bueno, es que estamos frente a retenciones dispersas de un fenómeno que se puede reconstruir hasta el proto-chicha, o es que son una serie de innovaciones paralelas. Personalmente, aunque don Adolfo Constella no lo proponga, yo creo que este debe ser un fenómeno muy viejo en el chicha, y yo creo que probablemente quizás el proto-chicha sí tenía incorporación nominal. Pero también me pregunto, a la luz de la evidencia reciente que fue presentada de la existencia de un vínculo genealógico entre la familia Chicha y Macroyé por Matías Paje, siempre en iJal en 2023, ¿qué nos puede decir la incorporación nominal acerca de este supuesto lazo genealógico que tendrían estas dos familias? Entonces, esta es una propuesta muy interesante que Matías presenta con base en 17 morfemas gramaticales y una serie de raíces léxicas que él encuentra ser cognadas entre chicha y lo que se ha incluido en lo que se llama macroye, entonces en esta área de América del Sur. Bueno, ¿qué es la incorporación nominal? La incorporación nominal es una construcción en la que un sustantivo se combina con un verbo para originar un verbo derivado. Entonces, dependiendo de la lengua, el grado de cohesión fonológica entre el verbo y el sustantivo incorporado puede variar. Entonces, aquí tienen un ejemplo del artículo de referencia de MeToo de 1984,
del Yucatec Maya, donde en la primera cláusula I chopped a tree. El constituyente árbol aparece como un constituyente independiente después del verbo, mientras que en el ejemplo que viene abajo, I wood chopped or I chopped wood, ahí ese sustantivo árbol es incorporado dentro del verbo y la cláusula describe una actividad, digamos, semi-institucionalizada, una actividad que se da diariamente, es decir, que ese sustantivo ahí adentro incorporado en ese verbo ya no tiene una capacidad de referirse, por ejemplo, a un árbol específico. Entonces, para investigar este fenómeno, ¿qué hicimos? Datos y metodología. Este, de hecho, es un trabajo que yo comencé cuando todavía estaba en Costa Rica en el 2012. Y luego me fui a Oregón y en el 2014, eh, como parte de los cursos de doctorado, tomé un curso que se llamaba Teoría Semántica. Y entonces dije, ay, voy a molestar a Ali a la distancia y me voy a enfocar en esta cuestión de todos estos verbos que parecen que están formados con un sustantivo. Y entonces lo retomé en 2014, pero nunca lo escribí. Y luego, 10 años después, pensé, no, lo tengo que escribir porque esto es tan chévere y nadie ha escrito sobre esto y yo quiero que el mundo sepa acerca de esto en Bribri. Entonces, es así como escribí este artículo y cómo salió esta charla. Entonces, recopilé 453 formas verbales en voz activa extraídas del diccionario de Margery Peña, pero tengo que decir que el diccionario que existe en línea, creado por Håkon Kron, me ha ayudado muchísimo también a comparar los datos y tener transcripciones fonológicas de los datos que aparecen en el diccionario de Don Enrique. Luego, todos los datos, o sea, estas formas verbales fueron verificadas y analizadas junto con el experto de lengua bribri y líder comunitario Ali García Segura. Y se da el caso que acerca de 300 de estas formas, o sea, un 66% de estos verbos están formados por medio de la incorporación nominal, lo que quiere decir que un montón, un gran porcentaje de verbos, casi 500 verbos están formados por este medio. Y 150 de estos 300 tienen una base nominal y verbal que se pueden identificar sincrónicamente. Entonces, para escribir el artículo nos basamos exclusivamente en los que tienen unos componentes sustantivo, verbo, que pueden ser sincrónicamente identificados como palabras que existen y que tienen todavía un sentido en la lengua. Y luego lo que hicimos fue tratar de ver cómo estos 150 verbos podían clasificarse de acuerdo con los 3 tipos propuestos en el artículo de referencia Noun Incorporation de Marianne Mitun de 1984. Y ahí descubrimos que hay un 20% de verbos que encajan muy bien en lo que Marianne llama tipo 1, un 70% encajan muy bien en lo que ella llama tipo 2, y luego está también incorporación nominal del tipo 4, un 10%, que no voy a ilustrar hoy para no agobiarlos demasiado, pero de hecho, desde un punto de vista exclusivamente formal, el tipo 4 es un subtipo del tipo 2. Entonces, le quería dar las gracias a Ali porque nada de esto sería posible sin el trabajo que he venido haciendo con él y he seguido haciendo con él a la distancia desde que dejé Costa Rica. Entonces, antes de enseñarles las características formales y semánticas de cada tipo, me gustaría abordar rápidamente una serie de elementos esenciales de fonología y morfosintaxis del bribri. Entonces, como vimos antes, dependiendo de la lengua, la incorporación nominal, cuando un verbo está derivado por este medio,
puede ser una palabra fonológica o no. O sea, los componentes que se juntan para formar ese verbo derivado pueden constituir una palabra o no. Entonces es importante interrogarse sobre qué es una palabra en bribri. Muchos autores, incluyendo una tesis muy reciente de la Universidad de Lyon, en Francia, una tesis de fonética y fonología, sostienen que en bribri una palabra es una unidad fonológica y sintácticamente independiente, que es típicamente polimorfémica y portadora de una sola sílaba acentuada. Entonces, en los ejemplos 1 y 2, Ersin, Chroniac, ahí pueden ver que tuve que romper con la ortografía del bribri, que no se presta lastimosamente a enseñar fenómenos tonales que son de gran relevancia si uno quiere demostrar lo que pasa en the underlying form and in the surface form. Así que lo que hice fue transcribir todos los ejemplos en IPA. Ahí en la primera línea pueden ver una representación más fonética. La segunda línea es una representación fonológica basada en el trabajo de Chevrier. Luego está la glosa y luego está la traducción libre. Entonces puede ser que se sientan un poco perdidos, pero fue mucho más fácil demostrar o ilustrar la lengua sin utilizar una ortografía que muchas veces no tiene mucho sentido, sobre todo cuando se habla de la marcación de tonos. Es el contrario de cómo se marcan los tonos muchas veces, por ejemplo, en el alfabeto fonético internacional. Pero volviendo al tema, entonces en 1 y 2 vemos que tenemos compuestos de sustantivos o más un sustantivo más un adjetivo, y pueden ver en la forma subyacente, creo, de pronto es muy pequeño, no sé, que por ejemplo en la forma subyacente el hígado y seco tienen dos tonos descendentes. Pero cuando estas palabras se juntan para querer significar sed, es decir, tener el hígado seco, entonces es solo la primera sílaba la que conserva su tono descendente, mientras que la segunda, en la representación, digamos, superficial, tiene un tono bajo. Lo mismo, exactamente lo mismo pasa en dos. Entonces, solo el tono alto de la primera palabra que forma ese compuesto es mantenido, mientras que el segundo tono, que en la forma subyacente es descendente, se presenta como un tono bajo. Entonces, con base en estos datos, que son muchísimos ciertamente en la lengua, muchos autores proponen que normalmente una palabra en bribri solo tiene un tono acentuado, es decir, una sílaba que no es baja, sino un tono alto o un tono descendiente. Pero la verdad es que esto no es así. Pueden ver ejemplos en 3, 4 y 5. Hay palabras fonológicas que tienen un patrón tonal alto, alto, descendente, alto. Si bien la mayoría de estas implican la reduplicación, como podemos ver en 3 con cese, frío, no todos lo hacen. Por ejemplo, 4 y 5 son ejemplos de palabras que absolutamente no tienen nada que ver con la reduplicación. Esto sugiere que el diagnóstico, una sílaba acentuada solamente, tal vez no sea tan inclusivo para todos los ejemplos que tenemos en bribri. Seguramente una palabra fonológica en bribri es una unidad sintáctica y fonológicamente independiente, típicamente polimorfémica, y es cierto que la gran mayoría de las raíces nominales, adjetivales y verbales no suelen llevar más de 2 sílabas acentuadas, diría yo, en lugar de una, como se viene proponiendo en la literatura. Sin embargo, también hay ejemplos, como tienen en 6, de formas verbales flexionadas que están formadas a través de la incorporación nominal, que pueden llevar más de 2 sílabas acentuadas. Entonces, en este ejemplo, y lo corroboré con Ali, aunque sea a la distancia, ojalá que nos hayamos entendido bien en la transcripción tonal, pero yo creo que sí, donde tenemos el verbo apatok, hacer suave,
Entonces, ahí tenemos este morfema del perfectivo reciente que característicamente tiene un tono descendiente, pero el tono descendiente que está sobre suave tampoco se pierde y el tono alto que está sobre pa o a pa tampoco se pierde. Entonces, puede darse el caso de que excepcionalmente, sobre todo si se flexiona el verbo con el perfectivo reciente, una palabra pueda tener más de 2 sílabas acentuadas. Bueno, esto es lo que pienso yo, aunque claro, no se han hecho muchos trabajos técnicos o específicos sobre la tonalidad de la lengua como para tener una comprensión profunda de cómo funciona el sistema tonal del bribri, creo yo. Los sustantivos bueno, y ahora que hemos hablado un poco de qué es una palabra, algunas características sobre los sustantivos que ustedes ya conocen seguramente, pero porque son un componente fundamental de la incorporación nominal, entonces algunos datos así importantes sobre los sustantivos en esta lengua. Los sustantivos que se refieren a referentes no humanos normalmente pertenecen a una de 3 clases: redonda, larga o plana. Y la pertenencia morfológica a una de estas 3 clases solo es visible en algunos clasificadores numéricos que estos sustantivos seleccionan. Entonces, por ejemplo, en 7 y 8 tenemos el ejemplo de la serpiente, 2 serpientes, como pueden ver, serpiente toma el numeral 2 que tiene una flexión como clasificador de clase larga, entonces la forma es bottom, mientras que el conejo, que es un animal que pertenece a la clase redonda, no toma el mismo clasificador numeral, sino de clase alargada, sino de clase redonda, y entonces la forma es book. Entonces, esa diferencia entre formas nos hace ver que los 2 sustantivos pertenecen a clases morfológicas diferentes. Y además, en el bribri, un sustantivo puede aparecer también en una forma que en la literatura sobre la lengua, incluyendo la gramática reciente de doña Carla Jara, de 2018, que se llama una forma determinativa y que se utiliza cuando el sustantivo es anafórico o cuando se refiere a una entidad exofórica específica. Entonces, por ejemplo, en 9 tenemos el ejemplo de la palabra por escuela para expresar el concepto escuela, que es cuerda, eh, redondo, pero también un nudo, casa, la casa específica. Entonces es la casa en la que se hacen nudos sobre una cuerda, que es un sistema para contar, entonces para aprender a contar. Entonces esa es una casa específica que se refiere a la escuela, y ahí tenemos ese morfema E del determinativo que se añade al sustantivo casa, que es U, que lo precede. Y eso también, por supuesto, que es un compuesto, una forma compuesta de un nombre que está formado por 3 sustantivos más una forma determinada. Desde un punto de vista, digamos, morfosintáctico, el bribri es una lengua en la que la secuencia absolutivo-verbo forman una unidad absolutamente inseparable. Nada puede ir entre esos 2 componentes, mientras que la frase ergativa puede ir tanto antes como después. Una cosa muy interesante del bribri que tiene en común también con lenguas de las Lowland South America, como la familia Macroget, es que la transitividad está altamente lexicalizada al nivel de la raíz verbal. Entonces, es en el aspecto imperfectivo únicamente que la morfología nos señala el valor de transitividad de una raíz verbal. Entonces, por ejemplo, tenemos en 10 el verbo chekok, comer. Es un verbo intransitivo que no especifica lo que estamos comiendo, simplemente que comemos. Y entonces, como podemos ver en 10, aparece con un único participante, el absolutivo, y tiene una flexión de forma imperfectiva que es U, con tono alto. Y esa es la flexión del imperfectivo de todas las raíces que son intransitivas. En 11 tenemos el verbo katok, que también quiere decir comer, pero esta vez cosas duras, y esa raíz es una raíz transitiva. ¿Qué quiere decir eso? Que necesariamente esa raíz va a aparecer en una cláusula con 2 constituyentes.
obligatorios. El absolutivo, en este caso, sato, donde el absolutivo está marcado por una posposición perdón, el ergativo está marcado por una posposición de ergativo. Tenemos otra vez un constituyente absolutivo, en este caso el cerdo, y luego tenemos también otro, tal vez el señal más importante de que este verbo efectivamente es transitivo a nivel de la raíz, es que, como ustedes lo pueden constatar, toma una flexión de imperfectivo que es e, que es diferente a la flexión de imperfectivo que toman las raíces que son sintácticamente intransitivas, como las que vemos en 10. Y aquí, bueno, no me voy a detener mucho, es simplemente para demostrarles que no hay ninguna manera en la que un verbo que es sintácticamente intransitivo, una raíz intransitiva como chacok, nunca puede tomar dos argumentos. Por eso 12 es agramatical. De la misma manera, una raíz que es sintácticamente transitiva como katok nunca puede aparecer en una cláusula con un solo participante o sí, con un solo participante sintáctico como un absolutivo, y por eso 13 es agramatical. Entonces, estos son algunos datos importantes a tener en cuenta para poder ahora comprender cómo funciona la incorporación nominal. Entonces, vamos a ver cuáles son las características y cuáles son los tipos de compuestos, de verbos compuestos por incorporación nominal en la lengua. Algunas características formales. Bueno, el sustantivo que forma estos verbos derivados precede el verbo. Y claramente esto no es una sorpresa porque refleja el orden rígido que existe en la lengua de absolutivo más verbo. Y de la misma manera que pasa en las cláusulas de base, no se puede insertar nada en el medio de la secuencia sustantivo-verbo cuando estos forman un verbo derivado por incorporación nominal. Se pueden incorporar un máximo de 2 sustantivos y opcionalmente los sustantivos incorporados pueden ir seguidos de un adjetivo. Pero también tenemos evidencia en el Bribri por lo que se conoce en la literatura de sintaxis como el no phrase constraint, es decir, que componentes más pesados, como por ejemplo las frases nominales complejas con estructura internas de coordinación o subordinación, nunca se producen incorporadas en Bribri, mientras que estas son muy comúnmente incorporadas, por ejemplo, en las lenguas indígenas autóctonas de la América del Norte. Las raíces incorporadas en Bribri no pueden funcionar referencialmente y no pueden entretener una relación sintáctica con un modificador. Les voy a mostrar un ejemplo en un rato. Y también tenemos evidencia en favor de una hipótesis que se conoce como la hipótesis de la integridad léxica. Es decir, que cuando esos dos componentes se juntan para formar ese verbo derivado, la sintaxis ya no puede acceder a los componentes individuales de ese conjunto. Y el verbo y el sustantivo incorporado se comportan como una palabra fonológica unitaria en todos los tipos de incorporación nominal que hemos encontrado en nuestro corpus. Entonces, todos los ejemplos, esto es también una cosa maravillosa de trabajar con el Bribri, que se ha hecho tanto. No me sale la palabra, los investigadores y los profesores de la Universidad de Costa Rica y Ali, que han producido tantas maravillas que uno no tiene que basarse en la elicitación, sino que puede acceder a estas fuentes increíbles como los cuentos de tradición oral para encontrar ejemplos que son de lenguaje natural, sin tener que forzar una elicitación. Entonces, como lo pueden ver, a mucho orgullo, la mayoría de los ejemplos, de hecho, son extraídos de textos que han sido producidos por doña Carla y Ali.
Por ejemplo, en el ejemplo 14 aquí, Pezzo ia Karibonuktai, las personas trabajan mucho por él. Ahí tenemos un ejemplo de un verbo formado por incorporación nominal, donde tenemos la palabra, el sustantivo trabajo, luego tenemos la raíz bar, guardar, y luego la vocal temática y el sufijo de infinitivo. Entonces, como pueden ver aquí, cuando el sustantivo incorporado, cuando el sustantivo se incorpora al verbo, mantiene su tono ya que sea alto o descendiente. Pero lo que de verdad cabe enfatizar y lo que hemos propuesto como una prueba de que esto se vuelve en un conjunto fonológico, en una palabra fonológica, como lo pueden ver, el infinitivo, el tono alto que existe en la forma subyacente del infinitivo, nunca se preserva en la forma de superficie. Entonces, esto se vuelve Knebrück, donde la vocal temática del infinitivo ya no tiene un tono alto, sino que tiene un tono bajo. Y lo mismo vemos en este segundo ejemplo con el verbo que quiere decir charlar, tener una conversación que, como pueden ver, incorpora dos sustantivos, el que quiere decir tiempo y espacio y el que quiere decir cuerpo. Luego tenemos el verbo tocar. De nuevo, la vocal temática del infinitivo tiene un tono alto, pero en la forma de surface, de la superficie, ese tono alto del infinitivo se vuelve bajo. Entonces, es un ejemplo, una muestra de cambios tonológicos que demuestran que de verdad la palabra se fusiona. Los componentes se fusionan y no mantienen el tono que tienen cuando son componentes independientes dentro de una cláusula. Como lo mencioné, las características formales, el sustantivo incorporado no es referencial, sino que es inaccesible a la sintaxis. Para ver esto, puse aquí un ejemplo que esta vez sí viene de mi citación. El ejemplo 16, que es alito arakurpa bur e waive. Ali normalmente no suele embarazar, ciertamente, suele achantar, suele suele avergonzar a esas dos mujeres. Entonces, ese verbo derivado por incorporación nominal está formado por el sustantivo cara, el sustantivo color y el verbo hacer. Entonces, literalmente quiere decir hacer que la cara se ponga de colores, colorida. Entonces, avergonzar, roja, por ejemplo. Entonces, el primer sustantivo que participa en este proceso de incorporación es una parte del cuerpo, cara, mientras que el propietario de las caras, es decir, las mujeres arakorpa, aparece como un elemento central del verbo, como un argumento, perdón, central del verbo, más que como un simple posesor o posesor del sustantivo cara. Entonces, digamos, aquí lo que quiero demostrar es que si esta frase quisiera decir Ali hace que esas dos caras de mujeres se vuelvan rojas o coloridas, el modificador numeral no aparecería en la forma para humanos, como aparece aquí, esas dos mujeres, como lo pueden ver, es bur con la clase nominal de humano, sino que ese modificador numeral aparecería, si modificara cara, en la clase redonda y además aparecería después del sustantivo cara y no después del sustantivo mujer. Entonces, esta es evidencia por el hecho de que esos dos sustantivos, la cara y el color, realmente ya no son
referenciales, sino que forman un conjunto con el verbo y que lo que se supone que es el poseedor, en este caso las mujeres, de hecho es un argumento sintáctico central del verbo. Evidencia también en favor de la hipótesis de la integridad léxica. Esto es un poco parecido a lo que venimos diciendo anteriormente. Entonces aquí, en estos dos ejemplos, en A y B tenemos otra vez un verbo formado por incorporación nominal. Bailar, literalmente golpear la pierna. Y tenemos una estructura coordinada que sigue ese verbo. Entonces, digamos, si yo 36 en A, si yo quiero decir Ali bailó toda la noche y hoy le duele la pierna o su pierna duele, em, eh, Creo que el Sara, negativo que Sara, aparece ahí, ícaro, la cláusula do, ¿sí? Sara, no, perdón, que Me es, perdí, ¿no? Sí, no, me pasé del tiempo, Gaby. no, no, perdón, es que se congeló un momento, fue algo del internet, o tal vez soy yo la que tiene la conexión No, no, inestable. seguramente, porque yo sentí también que, no, bueno, puede que soy yo que me congelé también porque me perdí aquí en los ejemplos, pero De ahora acuerdo, ya. me pueden escuchar bien. Sí, sí, Ok, puede seguir, muchas gracias. perfecto. Entonces, en A tenemos Ali bailó toda la noche y hoy su pierna duele. Em, En B tenemos la misma oración, estructura de coordinación, sino que en lugar de tener en la oración coordinada Ícaro, su pierna, solamente tenemos la tercera persona del absolutivo I. Entonces, I darine. En esa cláusula que tenemos en B, el punto a remarcar es que ese absolutivo de tercera persona singular solo puede referirse a Ali. Nunca puede referirse a la pierna de Ali, es decir, al componente nominal que está incorporado en esa raíz verbal derivada por incorporación nominal, que quiere decir bailar. Es decir, esto también demuestra que la sintaxis no puede hacer referencia anafórica a un sustantivo que se ha incorporado. Para decir que es la pierna de Ali que duele y no todo el cuerpo de Ali que está con dolor, necesariamente tenemos que repetir el sustantivo pierna con el poseedor como aparece en la cláusula A. Bueno, características semánticas de la incorporación nominal. Los verbos derivados por incorporación nominal aparecen por todo lado en los textos de tradición oral, en el discurso narrativo, porque son elementos léxicos, creo yo, que expresan significados que no pueden expresarse de otra manera. El papel semántico del sustantivo incorporado normalmente es el de paciente y más raramente el de instrumento. Y el verbo compuesto que resulta de este tipo de derivación es muy a menudo semánticamente no transparente o no composicional. Entonces, en esta tabla pongo algunos ejemplos de bases verbales que recurren mucho, se utilizan mucho en procesos de incorporación nominal. Entonces, según Mitton, 1984, los verbos que tienen un significado general, que toman gran parte de su significado de los argumentos que los acompañan, tienen más probabilidades de incorporarse que los verbos que tienen un alcance semántico más limitado. Los verbos materiales que predican un evento que afecta a un paciente tienen más probabilidades de aparecer en procesos de incorporación nominal que aquellos con menos efecto como mirar o escuchar. Entonces, si consideramos lo que aparece en esta tabla, la incorporación de raíces verbales en Bribri
parece ser que de hecho las bases verbales que suelen aparecer incorporadas tienen significados semánticos bastante generales, excepto quizás por la especificidad léxica de raíces como poc, toc, golpear con objetos redondos o golpear con objetos alargados. Y también quizás cabe destacar que hay algunos verbos que parecen ser menos materiales que otros en sus semánticas. Por ejemplo, algunos verbos se refieren a experiencias sensoriales, como por ejemplo zuk, escuchar, oír, sauk, ver, pero también verbos dicendi, como por ejemplo choc, decir, y verbos de contacto superficial como tocar. Entonces, tampoco se da el caso de que todos los verbos que incorporan son fuertemente materiales. Por lo que se refiere a los sustantivos, en esta tabla tienen de nuevo ejemplos de sustantivos que se presentan muchísimo en verbos derivados por incorporación nominal. Claro que no son tablas exhaustivas, pero sí que representan, diría yo, en buena parte lo que suele aparecer en compuestos formados por incorporación nominal. Siempre, según Mitton, los sustantivos con un alcance semántico muy estrecho normalmente no se incorporan, y puesto que el propósito principal de la incorporación nominal es anteponer un argumento, y dado que los hablantes suelen estar más interesados en los seres humanos que en los objetos inanimados, normalmente los sustantivos animados no se incorporan para nada en las lenguas que tienen este tipo de derivación. Y de hecho, como lo podemos ver en esta tabla, solo hay dos sustantivos en bribri que son animados, que suelen aparecer en procesos de incorporación nominal, a saber, burú, el jefe o el rey, y bueno, hará de niño. Todas las demás raíces, los demás sustantivos son inanimados, y como lo pueden ver, se relacionan con distintos dominios semánticos, por ejemplo, las partes del cuerpo, pero también sustancias escatológicas, sentimientos, conceptos abstractos, términos de ubicación como el dentro, centro, pero también huella, aire, mal agüero. Entonces hay bastante variedad semántica en cuanto a los sustantivos que participan en este proceso. Ahora, muy rápidamente, vamos a ver dos de los tres tipos que identificamos. El primero es lo que Mitton llama tipo 1, composición léxica. Entonces, según ella, las características básicas de este tipo son que la raíz verbal que se deriva es un predicado intransitivo que denota un concepto unitario, como por ejemplo en inglés cherry picking. El compuesto suele indicar una actividad o un estado institucionalizado. El sustantivo incorporado no se refiere a una entidad específica, sino que nada más limita el alcance semántico del verbo. Y normalmente el sustantivo que se incorpora no está marcado por caso, número, determinación, etc. Entonces, en esta tabla tienen algunos ejemplos de sustantivos que pertenecen al tipo 1. ¿Cómo sabemos que pertenecen al tipo 1? Facilísimo. Porque aunque todas las raíces verbales que ustedes tienen ahí en esa columna que dice Wisdom son transitivas cuando aparecen solas en una cláusula independiente, de que cuando se juntan en procesos de incorporación nominal de este tipo con el sustantivo que aparece en la columna en stem, el verbo derivado que tienen en la tercera columna siempre sistemáticamente lleva una marca de imperfectivo de las raíces intransitivas. Entonces, como vamos a ver en los ejemplos a continuación, las raíces, una vez de que incorporan a un sustantivo, las que pertenecen a este tipo, cambian su flexión de un aspecto imperfectivo de transitivo a intransitivo. Aquí algunos ejemplos con las flechas para que vean que algunos sustantivos, algunas raíces
algunos verbos derivados por este proceso, como por ejemplo karochuk, patear, tiene una semántica, digamos que uno dice, sí, ahí puedo ver cómo se dio esto. Karo, pierna, chuk, clavar la pierna, patear, sí, puedo ver cómo se dio, pero otros, por ejemplo, por lo menos desde una perspectiva occidental de una persona que no conoce la cultura bribli, parecen semánticamente em, mm, opacos, no, obscuros, que uno no entiende cómo es que esos dos componentes que tienen estos significados se juntan para formar un significado que parece no tener nada que ver con el significado de las partes constituyentes. Entonces, por ejemplo, la palabra por tiempo, espacio, más la palabra, el sustantivo cuerpo, se juntan con el verbo tocar para expresar el significado kopakuk, charlar, hablar. Eso, desde una perspectiva extranjera, semánticamente es difícil de ver cómo pasó, pero pasó claramente. Noten también en esta parte de la tabla que, como veníamos diciendo anteriormente, contrariamente a las predicciones de Mitun, algunos sustantivos en bribri sí aparecen incorporados en su forma determinativa. Es decir, aquí tenemos duri, un tipo específico de baile, y el verbo derivado durito quiere decir bailar duri, que si no me equivoco es una danza funeraria, pero podría estar muy equivocada, entonces mejor me quedo callada, no sigo por ese camino. Si Ali está, me puede corregir. Entonces, aquí para demostrarles que, como venía diciendo anteriormente, en este tipo, la raíz verbal, que es transitiva a nivel de raíz, cuando aparece en una cláusula simple sin estar incorporada, aquí tenemos dos ejemplos. El primero con Baruch, el verbo guardar. Entonces tenemos arakurpato, arararar, bare, yepa, shkua. Las mujeres normalmente ponen a sus niños en las chácaras, como vemos aquí en esta imagen adorable. Vemos que el verbo Baruch tiene una flexión de imperfectivo que es característica de las raíces transitivas. De la misma manera, vemos en 18 que una raíz verbal como chuk, decir, es transitiva a nivel de la raíz porque tiene la flexión y porque siempre aparece con dos argumentos, en este caso el demostrativo distante, eru, lo que viene después del verbo, esto es lo que ellos dicen. Pero una vez de que estos dos sustantivos, de que estos dos verbos, Baruch y chuk, decir, participan en la incorporación nominal del tipo 1, como lo pueden ver aquí en 19 y 20, inmediatamente cambian la flexión de imperfectivo, ya no es sino u. Entonces, ye, wojubro, aracorta, le hace mal agüero a esa mujer. Ahí vemos que guardar y mal agüero forman un compuesto del tipo 1 y la flexión de imperfectivo ya no es como lo vimos anteriormente, sino u, que es la flexión imperfectiva de una raíz verbal intransitiva. Lo mismo vemos con otra prueba de que este verbo realmente se hace intransitivo es el hecho de que uno de los participantes semánticos principales se expresa como una frase posposicional por medio de una posposición comitativa, entonces ya no es un argumento central del verbo. Y lo mismo vemos con la raíz decir, que pasa de tomar la flexión imperfectiva a u y se vuelve intransitiva y la persona a la que se le ruega, la mujer, de nuevo se expresa como una frase posposicional, tanto por medio de la posposición a o por medio del comitativo ta. El segundo tipo que logramos identificar en las formas verbales que analizamos es descrito por Marianne Mitun como manipulación del caso, tipo 2.
Las características básicas son, esta vez el sustantivo que se incorpora pierde el estatus sintáctico como un argumento de la cláusula, no está marcado para determinación, número y caso, y este tipo de incorporación nominal permite que un argumento oblicuo ocupe el rol sintáctico se desocupó gracias a la incorporación del sustantivo. Es decir, que en este tipo de incorporación nominal, el verbo que se deriva siempre es un predicado transitivo. De nuevo, esto es muy fácil de demostrar en Brill. ¿Por qué? Porque tenemos la evidencia de la flexión imperfectiva que nos dice si esta raíz de verdad es transitiva o esta raíz derivada de verdad es intransitiva. Entonces, de nuevo, aquí tienen algunos ejemplos de verbos derivados por incorporación nominal que son del tipo 2, porque son todas bases verbales derivadas transitivas. Aquí de nuevo vemos la aparición de sustantivos que se incorporan en su forma determinativa, por ejemplo, capilloc, curar a alguien, formado por la forma determinativa del sustantivo medicamento y el verbo tomar. Luego tenemos también algunos sustantivos que se combinan con elementos que no sabemos qué son. Entonces tenemos woikok, soplar, pero también curar a alguien. Bueno, ahí parece que está el sustantivo que designa a la cara o algo redondo o una fruta, y luego ese elemento y, quién sabe qué será, un absolutivo de tercera persona, algo que se erodió fonológicamente que ya no podemos reconocer. La misma cosa pasa con apascuok, lavar objetos que no son ropa. Tenemos apa, el cuerpo, y ese elemento s, que es difícil de identificar sincrónicamente. Y también, como lo demuestra el ejemplo Charoñuk, hacerle cosquillas a alguien que parece, si bien comprendemos, estar formado por charú en la parte baja del abdomen y ñuk, comer cosas suaves, eso también demuestra cierta opacidad semántica, por lo menos en los ojos de alguien que no comprende todas las maravillas que vienen con la cosmovisión bíblica. También, así, aquí vemos que se pueden dar en este tipo formas verbales derivadas que se derivan por medio de dos sustantivos combinados a un verbo, en este caso la cara, y ahora el sustantivo por oler. Noten que si los sustantivos terminan en un saltillo glotal, este saltillo se pierde en la forma incorporada, lo que también es evidencia que la palabra se vuelve una unidad fonológica. Otro ejemplo en el que se incorpora un sustantivo con forma determinativa y en el que además es obligatorio, porque si digo karutuk, estoy diciendo bailar, pero karituk con el mismo verbo es también hacer un tipo de danza funeraria específica por alguien. Entonces, no es que la forma determinativa sea opcional para expresar ese significado, sino que parece ser obligatoria. Y noten también, muy interesante, y nos va a servir en un rato, ya casi vamos llegando al final, noten que en este tipo de incorporación nominal, un montón de bases verbales derivadas por incorporación nominal utilizan el verbo hacer. Entonces, son de hecho causativos léxicos, todos los que vienen con uk como parte de este compuesto. Entonces, como lo veníamos diciendo antes, este tipo de incorporación nominal siempre produce una raíz, una base verbal derivada
transitiva. Esto se los demuestro otra vez con un ejemplo en el que una de las raíces verbales que participa en este tipo de incorporación nominal, a saber, sawe, aparece en esta oración también tomada de el IT Historias Breve, el libro de Doña Carla de 1993. Entonces, dice así, ero iyuk, ji kiesura sawe yeto. Lo que nos interesa es sawe yeto. Entonces, eso, ver, él. Eso es lo que él estaba viendo. Como podemos ver, sabe tiene que aparecer con dos argumentos, el absolutivo que lo precede, el ergativo que lo sigue, y como pueden ver ahí, es una raíz que consta en la llama nasal, o sea que esta vez el sufijo imperfectivo por raíces transitivas es también nasal, es en lugar de e, y cuando esa misma raíz verbal participa en un proceso de incorporación nominal, como lo vemos en 22, donde el sustantivo que se incorpora es kabi, el sueño, precedido de un absolutivo para decir dormir, vemos que la flexión de imperfectivo sigue siendo exactamente idéntica a la que vimos en 21, o sea, siempre es transitivo. Entonces, este ejemplo es awikira ikebiswe yeto. Oiga, abuelita, ¿qué estoy soñando? De hecho, la traducción literal sería estoy soñando qué, no con qué, porque es un verbo transitivo. Más allá de estos dos tipos de incorporación, y esta es una característica de la lengua bribri que a mí siempre me ha parecido fascinante y me pregunto de dónde vienen estas peculiaridades. Hay raíces verbales que pueden participar en el tipo 1 o en el tipo 2 con un cambio de significado en la cláusula. Entonces, como podemos ver en 23, yo puedo utilizar el verbo urabatsuk, literalmente pegar la mano. Entonces, si yo lo utilizo, ese verbo, de forma intransitiva, como lo pueden ver en 23, porque tenemos la flexión U, le añado una frase comitativa después, por ejemplo, ye urabatsuke arakur eta, él se va a casar con esa mujer, entonces quiere decir que es él que se va a casar con la mujer. Pero ese mismo verbo derivado, como lo pueden ver en 24, urabatsuk, pero con la flexión imperfectiva de transitivo, y esta vez con un argumento absolutivo, arakur un ergativo, yeto, él va a casar esa mujer, quiere decir que no es él que se va a casar con la mujer, sino que él va a casar a esa mujer con alguien más que no conocemos o que no está expresado en la cláusula. Pero todavía más interesante, creo yo, y le pregunté esto a Ali muchísimas veces, así que espero no estarme equivocando. Si me estoy equivocando, todavía estoy a tiempo para corregirlo. Como sucede en en muchas otras partes de la gramática bribri, hay unos ejemplos de desajuste entre la transitividad morfológica del verbo y la composición sintáctica de la cláusula. Entonces, no solo en incorporación nominal, sino en lo que se llama construcciones de voz media y también en construcciones de yo traje a alguien. Estas construcciones en breve son muy interesantes porque muestran esos desajustes, pero también se da, como les muestro aquí, en algunos casos de incorporación nominal. Entonces, esto es un paralelismo con lo que algunos investigadores han llamado semitransitivo, detransitivo o discordia de transitividad. Entonces, en 25 tenemos la base verbal formada por incorporación nominal. El significado es gustar, literalmente quiere decir pegar la cara. Como pueden verlo, toma el alomorfo transitivo del sufijo de imperfectivo, pero
El experimentador aparece en el caso absolutivo. Entonces, al que le gusta es ye. Y el estímulo, es decir, la cosa o la persona que a él le gusta, aparece como un oblicuo, marcado por la preposición de instrumental wa. Y es decir, también algo remarcable aquí es que no solo el verbo toma la flexión transitiva del imperfectivo, pero no aparece con un argumento ergativo, sino con un absolutivo y una frase posposicional instrumental, sino también que esa frase instrumental es obligatoria para que el verbo para que esa cláusula tenga el significado que tiene en 25. Entonces, hasta aquí llegamos con los tipos. Ahora un pequeño, ¿cómo decir? Un pequeño excursus en la historia, y yo creo que esta es evidencia morfológica de la existencia de capas más antiguas de incorporación nominal en la lengua brinde. Entonces, en esta tabla pueden ver que hay una línea que separa algunas formas de otras. Y esto es así porque yo creo que hay evidencia morfológica del hecho de que el proceso de incorporación nominal en la lengua es antiguo y que esta evidencia se nota en las raíces verbales que Constella llama nasales, que son transitivas, es decir, las raíces verbales que tienen uk como una terminación de infinitivos. Entonces, en esa tabla que están viendo ahora hay dos conjuntos de raíces verbales que terminan en uk. Las que están en la letra B hasta la letra I, como pueden ver, tienen una consonante labiovelar, antes del sufijo transitivo y perfectivo e. Entonces, por ejemplo, atar, moue, repetir o imitar, moue, cambiar, maneue, aparece siempre ese componente, esa labiovelar. Y algo que es, yo creo, muy remarcable es que esa secuencia, w, en esas formas que aparecen en B hasta la I, es idéntica al imperfectivo de la raíz verbal hacer, que aparece en A. Entonces pueden ver que el imperfectivo de hacer es we, y que ese we aparece en todas esas formas que se dan en B hasta I. Y no solo eso, si miramos a la forma del perfectivo remoto del verbo hacer, que es o, con un saltillo al final, vemos que casi todo, no casi todas, pero muchas de esas formas que aparecen en B hasta I tienen esa misma secuencia en su forma de perfectivo remoto. Entonces yo tomo eso como evidencia que demuestra que probablemente en algún momento en el pasado todos estos verbos que tenemos de B, C, D, E, F, G, H, I estaban o fueron formados por incorporación nominal que involucraba el verbo hacer y un sustantivo que hoy no podemos reconocer. Y que estas similitudes morfológicas que estas formas tienen con las formas flexionadas del verbo hacer nos demuestran, de hecho, que así fueron formados estos verbos en un tiempo, en un estadio anterior de la lengua breve. Mientras que si nos vamos a los verbos que aparecen en J hasta P, vemos que ahí, aunque las formas del infinitivo sean idénticas a las formas del infinitivo que aparecen en A hasta I, en ninguno de estos casos que aparecen en el segundo conjunto vemos estos rastros de morfología que nos hacen pensar al verbo hacer. Claro, aquí también la cuestión es de saber, ¿es que el verbo hacer se reanalizó como un sufijo de infinitivo en estos verbos? ¿O es que originariamente había dos cosas, el sufijo de infinitivo y otra forma uk para hacer? Esto no lo sé. Pero quizás los verbos que aparecen en J hasta P
ya no tienen esa evidencia de haber estado formados por el verbo hacer, por una cuestión de, ¿cómo se llama? Am, Nivelación analógica del paradigma. Entonces, digamos que esos verbos que aparecen en J hasta P, las formas imperfectivas y perfectivas remotas se nivelaron con las que aparecen, con las que son las formas comunes en la clase de verbos orales, como por ejemplo los que toman un imperfectivo en E. Entonces, que esos se nivelaron por analogía con la clase de verbos orales y que ya no se parecen tanto como los que están en el primer conjunto a, no tiene tanta evidencia de flexión morfológica que los pueda ligar a su origen verdadero. No sé si lo expliqué muy bien, de pronto no. En fin, como conclusión, los verbos formados por medio de incorporación nominal en Bribri son palabras fonológicas unitarias. Hemos visto varias piezas de evidencia en favor de este hecho. El proceso parece ser muy frecuente, pero definitivamente no es productivo. Más bien está determinado léxicamente y es en gran medida impredecible. Es decir, que hoy en día no podemos tomar, no importa qué sustantivo y no importa qué verbo, y formar un verbo por incorporación nominal. La secuencia sustantivo seguida de un verbo no puede ser interrumpida por otro constituyente, pero las raíces individuales que forman este compuesto pueden aparecer solas como palabras separadas en construcciones que no prevén la incorporación. La incorporación nominal es abierta en términos de semántica nominal, es decir, por ejemplo, las raíces sustantivales o nominales que vimos no se restringen a partes del cuerpo u otros dominios semánticos. A diferencia de lo que se ha afirmado, aunque sea impasse en la literatura, eh, la incorporación nominal en las lenguas chichas no siempre es un mecanismo de disminución de la valencia, porque de hecho los verbos derivados por este medio, que pertenecen al tipo 1, los que son intransitivos, son un grupo muy pequeño. La mayoría de los verbos derivados por incorporación nominal, por lo menos partiendo del corpus que está en el diccionario de don Enrique Margerí Peña, la mayoría de hecho son transitivos, es decir, que la incorporación nominal no cambia la valencia de la raíz, que sigue siendo transitiva. Hemos visto que hay algo de evidencia en favor de lo que se ha llamado el no phrase constraint, es decir, que las frases nominales complejas con estructuras internas de coordinación o subordinación no se pueden incorporar en Bribri. Hay también algo de evidencia en favor de la hipótesis de la integridad léxica. Y por fin, siguiendo la tipología bidireccional de la incorporación nominal que se da en Baker et al. En 2005, basada en parámetros sintácticos, el Bribri pertenece a el segundo tipo en esta clasificación, junto con lenguas como el mapudungún, que es una lengua autóctona de Chile, y el navato, porque el verbo no concuerda con el sustantivo incorporado, y en la incorporación nominal, los verbos intransitivos pacientivos están muy restringidos, y también no pueden haber modificadores que se relacionen con el sustantivo que se incorpora al verbo. Con esto termino. Espero no haberlos aburrido demasiado, y wiste. Muchas gracias por su atención. Wiste, Sara, muchísimas gracias por esta excelente conferencia y también gracias por difundir estos datos y sus interpretaciones por medio de los artículos científicos y ahora en esta conferencia. Vamos a abrir un espacio de preguntas o comentarios por parte del público.
Si quieren pueden comentar en el chat o levantar la mano para intervenir. Don Mario, adelante. Bueno, por supuesto, brillante, como siempre, Sara, en Vale. esta exposición tan magnífica que nos ha dado. Realmente, yo en lo personal me siento pues, más que contento y satisfecho, si se puede decir, ya que fue mi alumna, de ver el nivel tan de excelencia, ¿verdad? Que ha alcanzado todavía más Sara, ¿verdad? Muchas Y, gracias, por don Mario. supuesto, fue una estudiante brillante en el programa de principio al fin. Así es que, en primer lugar, por supuesto, estas felicitaciones para Sara. Eh, bueno, yo quería comentar una cosita que, por supuesto, que tiene que ver con mi interés, ¿verdad? En Claro, diacrónica, digamos, que claro. es el planteamiento de si, bueno, si entendí bien, ¿verdad? Si la incorporación es un fenómeno, digamos, antiguo en el Bribri y digamos que pudiera estar relacionado con la protolengua, digamos. Exactamente. Creo que como lo ha dicho, es un asunto realmente complicado de determinar y requiere efectivamente más, profundizar más, porque en general, digamos, la morfosintaxis, digamos, eh, a veces es difícil determinar si una característica morfosintáctica es precisamente un, un punto, ¿verdad? Un elemento heredado de la protolengua o producto de una influencia tipológica, digamos, del entorno. Y bueno, ahora Sara mencionaba esta propuesta de Matías sobre su relación con el Macroyé, digamos, que probablemente va bien encaminado, digamos que sí, pero lo que voy es a que, bueno, como ella misma lo menciona acá, está claro que la incorporación es una característica tipológica del área mesoamericana, ¿verdad? Existe en el náhuatl, como ella misma lo está mencionando, existe también en el maya yucateca, por decir algo, es decir, es una característica tipológica del área mesoamericana. Y es que yo lo que me he encontrado, lo digo para, digamos, también ubicar esto, un poco el comentario, Sara, que existen ciertas características, digamos, tipológicas mesoamericanas que yo he encontrado presentes en el bribri y en el cabécar, en realidad, ¿verdad? Sobre todo, por ejemplo, calcos semánticos, Ajá, ¿verdad? Que son, digamos, de los típicos del área mesoamericana que aparecen en bribri y cabécar, digamos, sobre todo en Bribri, por cierto, pero no aparece en otras lenguas chicha, ni siquiera, digamos, en Grama o en Guatuso, ¿verdad? O en el mismo Pech, ¿verdad? Que están colindando más con el área mesoamericana, ¿verdad? Yo no estoy afirmando, ni mucho menos, ¿verdad? Que la incorporación, el Bribri, tenga que ver con el área mesoamericana, aunque por lo mismo, lo último que vos mencionaste, que para mí me parece realmente muy, eh, digamos, significativo, ¿verdad? Este análisis de verbos que pueden estar, ¿cómo se llama? Reflejando antiguos procesos de incorporación. Y ya para terminar, lo único que yo te digo, digamos, como tip, que ya vos lo sabés, por supuesto, es buscar en otras lenguas chichas exacto, la, digamos, estos términos y tratar de establecer una etimología de las palabras. Porque exactamente. si eso aparece, sería, digamos, un indicio muy fuerte de que eso puede ir por ese lado. Digamos, a mí, en lo personal, las metáforas
precisamente que subyacen ahora en, digamos, en términos léxicos, en lexemas, digamos, ahora probablemente univerbales, me ha dado luz sobre estas relaciones, digamos, que uno puede establecer de similitud o de diferencia en, digamos, a nivel tipológico arial, ¿verdad? Digamos que eso ha sido, digamos, como muy fructífero, así como el mismo por ejemplo, la metáfora está, como lo dijiste, detrás de bailar, ¿verdad? Que es golpear la pierna, por ejemplo, o ir así, ¿verdad? Entonces, por ese lado, digamos, sería mi consejo, ¿no? Entonces, nuevamente, muchas felicitaciones y perdón por haberme extendido tanto. No, más bien muchas gracias, don Mario. Como siempre, como recordaba desde que fui su estudiante y trabajamos ahí con ese libro tan genial de Tom Paine, siempre usted está enfocado hacia la diacronía y eso terminó gustándome a mí también, es mi gran pasión. Estoy totalmente de acuerdo con lo que usted dice, que es sumamente difícil distinguir entre inheritance, entonces, como decir, una retención histórica de una protolengua y una tipología areal que hace que este sea un fenómeno muy común en un área determinada y que de pronto se traspase a lenguas que pertenecen a diferentes grupos genéticos o genealógicos. Estoy totalmente de acuerdo. También creo, y por eso estoy tan feliz que salga esto del BRIVI, porque espero que de pronto investigadores en Colombia que trabajen con lenguas chibchas eh, que también atestan este tipo de fenómeno, de pronto puedan ofrecer descripciones, porque eso es lo que nos falta también, como usted muy bien lo mencionaba, como un punto de vista comparativo. Sabemos que se da en varias lenguas chichas habladas en varios de los países en los que se distribuyen hoy en día, pero no hay descripciones sistemáticas, entonces es muy difícil también ver cuáles son las características que tienen en común. Es que hay raíces que se pueden, o perdón, bases verbales derivadas por este proceso que se puede reconstruir, porque con lo que logré hacer con Ali y con el diccionario de Margerie, es evidente que, por ejemplo, en el Cabecar hay un montón de conceptos que son definitivamente cognados, es decir, conceptos que también en Cabecar están formados por los mismos medios, por el mismo sustantivo, por el mismo verbo, o más bien un sustantivo y un verbo que son claramente cognados con la construcción equivalente en Bribri. Pero como estas son dos lenguas tan cercanas, claro, si uno puede decir se reconstruye al protoviceíta, sí, pero ¿y luego qué? Es decir, de pronto es una innovación que se dio, como usted lo menciona, en algunas, en las lenguas que venía mencionando antes, es una innovación específica de un grupo, pero que nunca fue presente en la protolengua. Lo que me hace pensar que este tipo de formación es vieja es que Constenla en el artículo, no me acuerdo de qué año, creo que en el 2012, cuando hace características tipológicas del proto-chibcha, menciona que los complejos sustantivo están por todo lado, que es un proceso sumamente productivo para formar nuevos significados. Entonces, por ejemplo, que insecto sea animal del árbol, si no me equivoco, mal no recuerdo. Entonces me pregunto, quizás este tipo de fusión no se daba solo en los sustantivos, sino que también era muy productiva para formar verbos, pero que se perdió en la mayoría de las lenguas, no sé. No sé, es como usted lo dice, es muy difícil de determinar, sobre todo si uno no tiene datos comparativos. Sí. Gracias, Sara y don Mario, por la pregunta. ¿Hay más comentarios o observaciones? Hakon, adelante. Sí. Hola, Sara, tanto tiempo. Hola, con tanto tiempo, qué bueno verlo. Igualmente. Bueno, qué bonito ver esto tan
presentado de manera tan organizada. Me parece muy correcto todo lo que ha dicho. Donde me perdí un poquito fue en la diapositiva 37, por eso quería preguntarle Claro. si me lo podía aclarar. Ah, sí, es que aquí de ¿Cuál pronto, era la diferencia entre los dos grupos? sí. ¿La puede ver ahorita? Sí, Entonces, digamos que la diferencia es que si usted mira el infinitivo nomás, todos estos verbos terminan en en UK. Ujú, uk, ¿cierto? ujú, Entonces, claro, una de mis preguntas es también, es que ese uk en todos esos casos es el verbo hacer, que se transformó o se gramaticalizó en una desinencia de infinitivo, o es que tenemos dos uk diferentes. Esa es una de mis preguntas. por la W que viene ahí transcrita, digamos, en la segunda Bueno, columna. que formalmente, salvo el tono, son idénticos. Algunos uk tienen un tono que es igual al tono del verbo hacer, algunos tienen un tono bajo, entonces no sé. Ujú, Eh, ujú, pero claro, lo que me hace pensar que originariamente nunca hubo dos uk distintos, sino que solo había uk de hacer y ujú, que ujú. en algunos casos se gramaticalizó como una terminación de infinitivo es precisamente ese grupo de verbos que aparece en la primera parte arriba de la línea negra. Porque Ujú. ahí puede ver que en las formas de imperfectivo hay clara evidencia morfológica, o sea, es decir, las formas son esas formas imperfectivas de ese grupo de verbos, claramente en un momento en el pasado fueron formados estos verbos por hacer más un sustantivo que hoy no podemos encontrar. ¿Cómo lo vemos? Porque tienen la misma forma de imperfectivo que tiene el verbo hacer. Es ¿Y no decir, será que lo que yo pensé ahí no es que esa aproximante labiovelar que aparece en el primer grupo está ahí, se mantuvo ahí, pero no se mantuvo en el segundo grupo porque la raíz del sustantivo incorporado termina en consonante? Porque veo que en el primer grupo todos los sustantivos incorporados terminan en vocal. veo. Entonces, ya. Entonces, ¿usted cree que ay, no lo había notado, ese es un muy buen comentario. Entonces, ¿usted cree que en el segundo grupo se perdió? Por la consonante, pensaría yo, sí. Sí, pero eso entonces nos haría pensar que, bueno, no sé qué escribió Natasha a este respecto, pero que el bribri entonces debería ser una lengua que desfavorece la presencia de grupos consonánticos, lo cual no es Eh, necesariamente cierto tampoco, sí, porque hay, sí, no, no. ¿verdad? Es lo que se me ocurrió en el momento cuando vi Pero es la muy diapositiva. Ajá. interesante. Y yo ni siquiera le había hecho, no lo había anotado, pero sí puede ser, claro, puede ser. Entonces, digamos, y esta característica quizá fonotáctica que usted viene de mencionar, que yo no había notado, podría ser también la razón por la que la W se perdió en ese segundo grupo y solo quedó la desinencia E. Y entonces no tiene de hecho nada que ver con lo que yo proponía, que se nivelaron por analogía con la clase oral, que nunca tiene una W, sino que más bien fue la presencia de una consonante al final que hizo caer la labiovelar. Eso puede ser Eso es lo que me hizo pensar muy interesante. esta tabla, sí. Si me permite, lo voy a añadir al artículo como una posible opción. Y entonces, claro, en el otro caso, sin embargo, si vemos al perfectivo, ahí es más difícil explicar, ¿no? Porque aparece la flexión esa con la O nasal, con el saltillo, que es también la forma de remoto perfectivo del UC, en el Ujú, primer ujú, ujú, grupo. Hay muchas de esas formas verbales que preservan eso, pero ninguna del segundo grupo que ujú. preserva eso. Entonces, de pronto, el cambio se da primero en el aspecto imperfectivo y luego el aspecto perfectivo también se niveló para que se hicieran menos
parecidos a lo que solía ser UC, o Sí, no sí. sé, claro. Sí, eso sí parece bastante Sí, inexplicable con base en estos datos. Sí. ¿verdad? Sí. Sí, sí. Bueno, gracias, solo era eso. Gracias a usted, Jacob. Ujú. Muchas gracias. Sara, yo quería ver si nos podía comentar muy brevemente nada más acerca del grupo de investigadores en la Universidad de Gante, del que usted forma parte, interesados en las lenguas indígenas y de las posibilidades para que estudiantes de maestría vayan de intercambio o que realicen eventualmente sus estudios de doctorado. Claro que sí. Gracias por la pregunta, Abby. De hecho, he venido hablando de esto con Ali y él estuvo muy emocionado. Entonces, también estamos haciéndole publicidad a un sitio web que Ali ha creado, hecho por gente de la comunidad Bribri, digamos, no necesariamente para el aprendizaje del Bribri, sino del pueblo Bribri. Bueno, donde donde le estamos tratando de dar visibilidad. Es algo muy embriónico, pero hemos formado un grupo, por el momento pequeño, de investigadores que están afiliados de alguna manera a una universidad aquí en Bélgica y que trabajan o han tenido un interés de investigación en lenguas de América del Sur y Central. Entonces, por el momento, este grupo que hemos llamado GILIAB, Grupo de Investigadores eh, de Idiomas Indígenas de las Américas en Bélgica. También tiene un equivalente en portugués. Este grupo está formado por 3 personas. Yo, un investigador que se encuentra también afiliado aquí en la Universidad de Gante, que se llama Bernat Bagdagil Mas, que ha venido trabajando, yo creo que ahora casi por más de una década, con comunidades que se encuentran en Mato Grosso, en la Amazonas brasileña, comunidades muy, muy pequeñas. Y en este momento él tiene un proyecto de investigación postdoctoral aquí sobre la estructura de los argumentos sintácticos en una zona que es de superdiversidad en la Amazona brasileña. Y la tercera persona que compone este grupo es Anne van Linden, que está afiliada con la Universidad de Liège, que se dirá, Gaby, Liejas, Liège, no sé cómo se dirá, no sé. Es decir, es una ciudad ahí en la parte francófona de Bélgica, no lejos de la frontera con Alemania y con los Países Bajos. Y ella, aunque haga parte del departamento de inglés, tiene toda una carrera de investigación sobre una lengua que se considera una lengua eslava, que se llama Arakmbut y que es hablada en el departamento de Madre de Dios en Perú. Entonces, veníamos pensando con estos compañeros, no hay tantos centros en Europa que se interesan a lenguas indígenas. Claramente hay algunos que son bastante famosos o que fueron bastante famosos, como Leiden, donde estaba Willem Adelaar, que dirigió el trabajo de Matías Page, que yo cité. Yo creo que hay varios en Alemania y hay algunos en Francia, pero digamos, Bélgica nunca se ha visto como un centro, sí, un lugar que pueda atraer a estudiantes que estén interesados en estas lenguas. Entonces, hay fondos que ofrecen excelentes oportunidades económicas para proyectos de doctorado financiados por 4 años. Entonces, pensamos, ¿por qué no formamos un grupo también para intentar atraer a través de, por ejemplo, también, por supuesto, la creación o el establecimiento de cooperaciones interuniversitarias con América Latina, atraer estudiantes? Entonces,
Yo estoy tratando de hacerlo con la Universidad de Costa Rica. Bernat tiene varios ya comenzados con universidades en Brasil y Anne está tratando también de establecer con universidades en el Perú para que los que están interesados, que los podamos ayudar a escribir un proyecto de investigación para aplicar para estos fondos. Entonces, por ejemplo, un estudiante en Leiden postuló y vamos a saber a finales de este mes si lo ganó y es para investigar dos lenguas, una macroyé y otra, no me acuerdo, habladas en Bolivia. Entonces, si lo gana, vendré aquí y sería supervisada por mí y por Bernat. Entonces, digamos que más estudiantes tengamos, aunque esto sea el puro comienzo, más visibilidad, más oportunidad hay de hacer conocer que aquí también hay mucho interés o hay interés por las lenguas autóctonas de las Américas. Es un poco esto, Gaby. No sé si contesté a la pregunta o si tiene algo que quiere que aclare más. No, gracias. Con eso está perfecto para tenerlo en cuenta para los Aquí. futuros investigadores de lenguas indígenas que van a empezar a hacer sus proyectos de maestría, que sepan que pueden o que tienen esa posibilidad de continuar con sus estudios de doctorado en programas como este. Esa es la idea. Entonces, si ustedes allí están de acuerdo, puedo compartir esta página del Divo Site en las redes sociales del posgrado y del Instituto de Investigaciones Lingüísticas. Ahí la Sería, estoy viendo y está ya muy completa. gracias, Gaby, aunque sea muy embriónica y yo no le haya puesto todavía nada de input como se debería, pero sí, nos haría un gran favor y sería un honor, sin duda. Entonces No, le voy a a Bernat y sé que se va a poner muy contento de saber eso también. más bien muchas gracias y gracias también a Ali por Sí, trabajar en esta página, en estos recursos. de hecho, Entonces ya no le quitamos más tiempo, que sabemos que ya es de noche desde hace rato de ese lado del mundo. Muchísimas gracias, Sara, de verdad, por esta conferencia. Estuvo magnífica, como siempre, como todo lo que usted hace. Y esperamos de verdad tenerla en Costa Rica, pero en modalidad presencial.